oración. Bendito Dios, tú estás aquí entre nosotros, Señor. Tú, el creador de cielo y tierra, el Dios omnipotente, el Dios lleno de amor y justicia. Estamos aquí, Señor, para precisamente honrar y glorificar tu nombre. Hemos venido a buscar de ti, a aprender de ti en tu palabra, Señor, a escoger un pasaje, meditar en él y poder sacar, Señor, las aplicaciones que necesitamos para nuestra vida. Pero necesitamos de ti, Espíritu Santo, que seas tú nuestro guía en todo lo que hemos de hacer en esta tu casa. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, en Jesucristo. Amén. Hermano, siempre escogemos un versículo bíblico, el cual podemos meditar en él. Salmo 37:4. Salmo 37:4. Precisamente una de las cosas que estamos haciendo aquí en la casa del Señor es deleitándonos en Dios. Es el Salmo 37:4. Cuando lo tengamos todo lo vamos a leer al unísono. Dice así, todos juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es un versículo que por lo menos yo siempre lo tengo en mi mente. Trato de aplicarlo en mi vida. Fíjense las cosas importantes aquí. ¿Qué es deleitarse en Dios? ¿Cuánta profundidad tiene eso? Es hallar toda nuestra vida en el Señor. Cuando uno está así, tratando con Dios, dice, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Inclusive las que no le pedimos. Las que no le pedimos, Él está al tanto de nuestra vida. Porque lo que Dios quiere, hermano, es una relación de creador y criatura, donde la criatura está dependiendo de Él en todo, y como está dependiendo de Él, se está deleitando en Dios. La fe es agradarle a Dios, y muchas otras cosas que hacemos en nuestra vida, dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Hoy vamos a estudiar el primer milagro que hizo Jesús. Para los que por primera vez están entre nosotros, los domingos estamos siguiendo un curso de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos que Él estuvo aquí en la tierra, a través de los evangelios, viendo los episodios según van ocurriendo. Este primer milagro de Jesús se encuentra en Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12. Va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ok, pero antes de leer el pasaje, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es los milagros. En otras porciones de la Biblia encontramos también la palabra señales, ¿no es cierto? ¿La ha leído alguna vez usted? Que el Señor hizo señales entre nosotros. Tiene mucho que ver con lo que es milagro, porque enfatiza la importancia del milagro mismo. Fíjense, los milagros que hace Dios van a revelar aspectos de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Por eso es que todos deben de redundar a la gloria de Cristo. ¿Okay? Porque el milagro va a hablar algo acerca de quién es Él y qué es lo que Él realiza. Y por eso es que es como una señal. ¿Okay? Y también el objetivo del milagro es estimular la fe en los seguidores. Es por eso que Él realiza su primer milagro aquí en Caná de Galilea, donde convierte el agua en vino en una de las bodas. Los milagros afirmaban su doctrina, por eso empezó a realizarlos hasta que comenzó, por eso no los realizó hasta que comenzó su ministerio público. Ahora, ¿se hacen milagros hoy día? Yo creo que sí, claro que sí, Dios hace milagros. ¿Okay?
Dios es un Dios de milagros. Muchas veces nosotros en nuestra vida se requiere un milagro en alguna circunstancia, en una situación que nos encontremos, y nuestra fe debe de creer de que efectivamente Dios hace un milagro. Un milagro es algo que es extraordinario, algo que no podemos creer, algo que inclusive rompe con las propias leyes naturales que el mismo Dios ha establecido. Dios las puede romper. Pero no olvidemos esto, hermano, que los milagros tienen sus objetivos. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no me sucede esto? ¿Por qué no, Dios no me responde mi oración? ¿Por qué no hay un milagro? Porque los milagros tienen su objetivo. Por ejemplo, si su fe es una fe dividida, en otras palabras, usted cree en más de una deidad, posiblemente, si ocurre un milagro en su vida, ¿a quién usted se lo va a acreditar? Cuando usted tiene dos deidades, ¿a quién le está pidiendo? Se noten como cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, su objetivo es glorificarse Él mismo. Y por eso la Biblia lo llama señales. Porque es la señal de quién es Cristo y de lo que Él puede hacer. Hermano, nosotros, yo no sé lo que crean la gente, pero nosotros estamos convencidos de que Cristo es Dios Todopoderoso. Él es Dios. ¿Okay? Y precisamente porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Como hizo caminar sobre las aguas, como hizo calmar los vientos cuando estaban en tempestad. Él puede hacer lo que Él quiera. Resucitó a muertos, sanó ciegos, paralíticos. O sea, todo lo que Jesús hizo, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso, porque Él está dando señales de quién Él es. ¿Okay? Y otra cosa, está confirmando su obra. Otro de los propósitos de los milagros es reanimar la fe. ¿Okay? Por eso es que Él hace este primer milagro, porque recientemente se habían unido a Él discípulos y Él quería animar la fe de estos discípulos. Así que vamos a estudiar la ocasión de este milagro y todos los detalles que hay en este capítulo. Dice: al tercer día, ya cada vez que la palabra de Dios comienza así, uno tiene que preguntarse si estamos estudiando seriamente la Biblia. Bueno, ¿al tercer día de qué? ¿Okay? Al tercer día del relato que Juan hace de su ministerio. A ese tercer día a lo que se está refiriendo, o sea, yendo a Juan capítulo 1. Dice que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Dice que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, vamos a leer todo el episodio y después vamos a volver a él para explicarlo. Dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Ven cómo este versículo 11 reafirma lo que acabamos de decir acerca del propósito de los milagros y las señales? ¿Vieron los dos propósitos ahí en el versículo 11 antes de seguir? Número 1, manifestar su gloria. Y número 2, para que los discípulos creyeran. Ese es el propósito de por qué Cristo hace milagros y las señales que Él hace entre nosotros. Uno va a manifestar su gloria, el otro va a aumentar nuestra fe. Pero hermanos, si nosotros tenemos
varias deidades en nuestra vida y estamos pidiendo oración y sucede que se responde la oración, ¿a quién usted le va a dar la gloria? ¿A quién? Por eso que nosotros debemos de ser monoteístas, no podemos ser politeístas. Tenemos que creer solamente en un Dios y poner nuestra fe solamente en Dios. ¿Okay? Ya sabemos el lugar, ¿dónde fue? En Caná de Galilea. Allí no había mucha oposición como había en Jerusalén. Y Cristo participó de estas bodas, honrando el matrimonio. Entonces, al parecer, los que se casaban eran parientes de María. ¿Por qué decimos esto? Porque la vemos a ella involucrada en los preparativos de la boda. ¿Okay? No, si usted es un simple invitado a una boda, usted no va a estar, como dice, metido en esto de que si falta el vino o dándose cuenta de estas cosas. Hay que notar que fue ella la que se dio cuenta que estaba faltando el vino. So, al parecer, ella estaba ayudando, era parte del parentesco. Así que podemos decir por ese detalle que era alguien cercano a María, un pariente cercano que se estaba casando. No se menciona a José en el episodio, por lo que podemos deducir de que ya quizás él había muerto, ya María era viuda entonces. Pues son cosas que podemos especular porque no tenemos por de seguro. Es interesante cómo Jesús aceptó gustoso la invitación. Nos está enseñando algo aquí a muchos de los cristianos. Cristo no era un solitario, un puritano, no era un ermitaño, no era alguien que se alejaba de las alegrías honestas. ¿Okay? ¿Qué nos está diciendo? O sea, muchas veces hay cristianos que viven sus vidas extremistas, o sea, y forman grupos precisamente aislados de todo lo que es el mundo, aislados de todo lo que es todo esto. Sin embargo, el Señor nos está mostrando aquí cómo Él comparte cuando, como dice, las alegrías son honestas. ¿Okay? No podemos confundir porque el Señor nos manda a evitar los extremismos, ¿okay? Tanto de uno como el del libertinaje. Eso no quiere decir que yo como cristiano puedo meterme en cualquier parte, en cualquier lugar, hacer lo que yo quiera y seguir siendo cristiano. Que no podemos caer en ese libertinaje. ¿Okay? Estamos en el mundo, pero no somos amigos del mundo. ¿Okay? Y hay lugares que el cristiano no debe de confrontar, hay lugares que el cristiano no debe de ir, como son las discotecas, los clubes nocturnos, todas esas cosas que el mundo hace. Pero eso no quiere decir que un pariente suyo lo invite a una boda y que porque usted sea cristiano diga, no, yo no voy a ir. O porque allí en esa boda hagan esto o lo otro, usted diga, no voy a ir. No, está mostrándonos el Señor Jesús aquí como Él participó de estos eventos especiales, especialmente dentro de la familia, compartió. O sea, ¿cuál es nuestra posición en ese entonces? En estos lugares, dar mi testimonio de cristiano. No tengo por qué hacer las cosas que hacen los demás, pero tampoco puedo yo aislarme de una manera donde yo mismo me esté presentando de obstáculo a mis mismos creyentes. Porque después, ¿qué ellos van a decir? Casi siempre las sectas son las que se separan, se vuelven extremistas y se vuelven así. O sea, ese es mi punto de vista. Lo vemos en el ejemplo de Jesús participando de estas bodas, que yo no sé cuál es su punto de vista, si usted comparte, si usted cree que el cristiano tiene que ser un extremista, ¿okay? Que no hace nada más que venir a la iglesia, o que el cristiano también, el hecho de ser cristiano no le prohíbe el participar de cumpleaños, de bodas, de quinceañeros con sus seres queridos. ¿Qué ustedes creen? Me movieron la cabeza, pero no hablan. ¿Qué ustedes creen acerca de eso, Pascual? Yo creo que por ser cristiano, usted tiene un privilegio, pero tiene un privilegio con la familia y con las amistades. No porque usted vaya a una quinceañera o a una boda, usted va a perder nada con Cristo. Al contrario, usted va a dar un ejemplo de lo que es Cristo para usted. Entonces podemos ir siempre a las fiestas familiares que no sean de nuestra fe y orden, pero yo no voy a perder nada, yo voy a dar. Hermano. Además, yo creo que deberíamos orar para antes de ir,
el Señor nos use para que una frase, un versículo, ayude a ir despertando, a ir introduciendo al Señor Jesucristo en la vida. Estoy de acuerdo contigo, una frase, un versículo, no ponerse a predicar. Exacto. Porque eso también te vuelve un extremista. Hermano, hay que ver que todo tiene un lugar, todo tiene su oportunidad, todo tiene su... Nosotros no podemos volvernos extremistas, que lo que hagamos es alejar a la gente de nosotros y la gente dirá, ¿pero qué es esto? No, al contrario, tenemos que ganarlos con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Como tú estás diciendo, en medio de una fiesta, de oportunidad, de una boda, yo puedo estar dando mi testimonio, ¿ok? De cristiano, en lo que hago, en lo que digo, sin necesidad ya de predicar, ya tú estás dando tu testimonio. Y un ejemplo para que vean que nosotros los cristianos no somos tan aburridos. Exacto. Como la gente dice. Exacto. Y como lo que Caridad está diciendo, hermano, nosotros precisamente tenemos al Espíritu de Dios que nos está guiando. Él es el que nos enseña a nosotros lo que debemos de hacer en el momento oportuno de hacerlo. ¿Okay? Nosotros podemos tener esa confianza en el Señor. Y eso sí, hermano, por favor, no malinterprete, porque no podemos como cristianos sí caer en libertinaje. Ya el mundo en que estamos viviendo hoy, el mundo según ha ido declinando y depravándose en pecado, las fiestas también han venido declinándose y depravándose. Estoy seguro que si usted compara la celebración de una boda de aquel entonces a la de hoy día, hay diferencias grandes, ¿okay? En medio de ese lugar hay cosas que yo puedo hacer y cosas que yo sé que no puedo hacer. Y el mismo Señor a mí me lo dice, me dice lo que yo debo de hacer. Lo importante de esto está, hermano, es que el Señor nosotros nos compró y nos dio libertad, pero para hacer la voluntad de Dios. O sea, yo no puedo usar esa libertad y convertirla en libertinaje y excusarme con la palabra del Señor. O sea, siempre en todo lugar yo tengo que guardar mi testimonio. La Biblia dice claramente, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Que eso lo tenemos que tener en nuestra mente. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo que nos está enseñando Jesús en la clase es evitar esos extremismos. Okay, evitar volvernos ermitaños, donde yo para vivir una vida pura me tengo que separar del mundo y no tener absolutamente contacto con las demás personas ni contaminación. Ustedes se asombran de lo que yo le estoy diciendo, pero hay cristianos que piensan que así se debe de vivir la vida, y no es cierto. No siempre vamos a estar en el monte de la transfiguración, hay que bajar al mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el Señor nos ha puesto en el mundo para dar testimonio del Señor. Eso no significa que usted ahora diga, bueno, pues yo voy a comenzar mi ministerio de testificar en las discotecas. Eso no es lo que yo estoy diciendo. No es lo que yo estoy diciendo. Que eso es una excusa porque a usted le agrada esos lugares. No estoy hablando de que si a veces hay incógnita en nosotros como cristianos, especialmente los nuevos convertidos. Ahora que soy cristiano, ¿puedo o no puedo participar? Por ejemplo, si mi prima se casa y en su boda va a haber baile y va a haber esto, ¿puedo o no puedo participar? Hermano, claro que usted puede participar, pero estando allí de testimonio de cristiano, es lo que le pide el Señor. Usted está cumpliendo con su familia en algo que es honorable, en algo que es un evento especial. Ahora, si mi prima me dice, oye, este domingo nos vamos a reunir en la casa y vamos a bailar, ¿tú quieres venir? Yo lo pienso entonces 2 o 3 veces. Ok, estamos hablando de ocasiones especiales. Estamos hablando ya de eventos donde uno va a mostrar sus lazos familiares. Y eso a la vez es un criterio personal y propio de cada cual. El caso es que vemos a Jesús aquí participando de estas bodas, honrando el matrimonio. ¿Okay? Pablo también era de la misma mentalidad, según Colosenses 2, 16 al 23. No lo vamos a leer, pero lo pueden anotar. Colosenses 2, del 16 al 23. Y primera de Timoteo 4, del 3 al 5. ¿Okay? Pero vemos aquí cómo el Espíritu Santo nos da a nosotros el control y el dominio propio para saber tomar decisiones y hacer lo correcto.
Ok, surge una necesidad. Los versículos 3 al 5 hemos leído que se acaba el vino en la fiesta. Cuando nosotros hacemos una celebración, nos aseguramos de que haya de todo. Por lo menos así yo pienso. Si yo voy a hacer una invitación, yo cocino de más. Siempre decimos que es preferible que sobre y no que falte. ¿Okay? Pero aquí parece que no calcularon bien. Pudieron haber ido más personas de las que fueron invitadas. El caso es que se les acaba el vino en medio de la fiesta. Y esto al parecer era algo muy vergonzoso en aquel entonces. Quiero también que aprendamos algo, ¿okay? De lo que la palabra del Señor nos enseña. Aquí se trata de vino verdadero, o sea, de uva fermentada. O sea, la fermentación hace del vino, que el vino sea añejo, y mientras más añejo, de mejor calidad. Entonces, se está hablando aquí de vino, no de zumo de la uva. Como algunos que pueden decir, no, porque no se puede tomar vino porque aquí dice zumo de la uva. No, no dice zumo de la uva. En el original hay una palabra para vino y una palabra para zumo de uva. Y la que se usa aquí es vino, como se usa en muchos otros pasajes. Por ejemplo, en Génesis 14, 18, voy a mencionar nada más que los versículos. Génesis 14, 18, Números 6, 20, Deuteronomio 14, 26, Mateo 11, 19, Hechos 5, 18 y Primera de Timoteo 5, 23. En todos estos textos, el original que usa es vino, o sea, no zumo. Cuando Cristo celebró la Santa Cena, lo celebraron con vino. ¿Okay? Con esta aclaración que lo que estaban era tomando vino, ¿okay? Nos enseña que la Biblia lo que prohíbe, hermano, es el abusar del vino. La Biblia lo que prohíbe es el emborracharse. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la disolución da lugar a la intoxicación. Y eso es lo que la Biblia prohíbe, el emborracharse. En muchos otros pasajes, pero pueden, por ejemplo, escribir dos de ellos, Proverbios 31, del 4 al 5, Eclesiastés 10, 17, versículos que la Biblia nos advierte acerca de la disolución y lo que es emborracharse. El caso es, hermano, que si nosotros como creyentes aprobamos sí o no el uso del vino, es algo que cada cual debe de ser su propio juez. No podemos juzgar a los demás porque lo usen o no lo dejen de usar. Ya en una ocasión estuvimos hablando acerca de esto. ¿Okay? Hay creyentes que aprueban tomar vino. Hay creyentes que dicen definitivamente que no, que el cristiano no debe de tomar. Cuando hablamos de vino no hablamos de licor. Que no me malinterprete ahora. No estoy hablando de licor. Estoy hablando de vino. ¿Okay? Que a muchas personas les gusta acompañar la comida con una copa de vino. Es más, hay países donde esto es costumbre. Los judíos tenían esta costumbre. ¿Okay? Entonces no podemos, por ejemplo, si usted, yo sé que uno va a decir, bueno, en este momento al vino quizás se le echa más porcentajes de alcohol, de licor. Es lo mismo que el vino fermentado, es lo mismo que se estaba tomando en aquel entonces. Causaba el mismo efecto también, emborrachaba a la gente como emborracha el alcohol hoy día. Por eso la Biblia dice, no seas un borracho, o sea, no tomes demasiado. Pero si usted aprueba, hermano, tomarse una copa o dos copas antes, después de la comida, si yo no lo apruebo, yo no puedo juzgarlo a usted. Es lo que yo quiero enseñarle. Yo les quiero enseñar es a que no tomen una posición. Lo que les quiero enseñar es que no juzguen a la otra persona porque tenga una posición. Repito, si usted es un creyente y aprueba tomar el vino, yo no puedo juzgarlo a usted. Viceversa. ¿Okay? Si usted es un creyente que aprueba tomar el vino, tampoco apunta que no lo toma. Cada cual tenga su propio concepto, tenga su propio criterio y su propio juez. Ahora la Biblia nos está poniendo ejemplos claros donde se usaba el vino y la gente tomaba vino. Inclusive Pablo le recomienda a Timoteo de que tome vino para el problema de úlceras estomacales que él tenía.
No le dice zumo de uva, le dice vino. ¿Okay? Entonces, como vemos aquí, esto es un tema contradictorio entre los cristianos. Hay muchos que vuelven a caer en extremismo. ¿Okay? Otros vuelven a caer en libertinaje. Si usted usa el extremismo, no juzgue a los demás, y se usa el libertinaje, la palabra de Dios claramente sí le advierte contra la borrachera. Eso sí, qué mal testimonio da un cristiano borracho. Número uno, está mostrando que no tiene control sobre sí mismo. Número dos, además está decirle lo que hace un borracho o lo que puede ser capaz de hacer, ¿okay? Estando en ese estado de disolución. El daño que hace a la familia, cuántos testimonios hay de familias enteras que han sido destruidas por las personas que se emborrachan. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a la vez que usted va acostumbrando la sangre a esos porcentajes de alcohol, la sangre se lo comienza a demandar y cada vez va a ser más y más y más. ¿Cómo controlar eso? Como ustedes ven, ¿cómo Dios puede estar de acuerdo con algo así? Imposible, porque Dios es un Dios santo. Y Dios no está de acuerdo con las cosas que hace una persona borracha. Y de la única manera de llegar a emborracharse, ¿cómo es? Tomando. Entonces, en otras palabras, pero, de nuevo, hermano, si a usted le gusta tomarse una copa de vino con su comida, ¿quién puede decirle que eso es malo? Nadie le puede decir que eso es malo. Sea su propio juez y hágalo, porque hágalo según el Espíritu le dice a usted que si lo debe de hacer o no lo debe de hacer. Ok, entonces seguimos. Nos imaginamos la familia tratando de encontrar vino a última hora. Entonces María sabe del poder de Jesús, le pide que haga algo al respecto, y hay algo que podemos aclarar en el episodio, que es el versículo 3. Dice, faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, no tienen vino. Mira lo que dice Cristo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Según nosotros lo leemos en nuestro idioma, pareciera que la respuesta de Jesús fue áspera, que fue tajante, que fue dura. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero hermano, no es así, ¿okay? No es así. En primer lugar, ¿okay? No quiere decir que Cristo le está diciendo, esto no es asunto tuyo. ¿Okay? Mujer, en este caso, no es despectivo. Era equivalente a señora, que en aquel entonces era un título de honor. Vemos, si nosotros lo leemos en el castellano, ¿no es verdad que parece abrupto, parece duro? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Como diciendo, ¿Qué pasa? sí, no te metas en lo que no te importa. Algo así. Pero en aquel entonces, repito, mujer es equitativo a señora. Entonces, más bien era una frase de respeto. ¿Okay? ¿Qué tienes conmigo, señora? ¿Okay? Un título de honor. Además, cuando nosotros comunicamos un mensaje, tiene mucho que ver el tono de voz, tiene mucho que ver el lenguaje físico que usamos con nuestro rostro. ¿Okay? De eso estamos estudiando los miércoles en Santiago en el uso de la lengua, y vamos a aprender mucho acerca de las maneras en que nosotros nos comunicamos, que no es solamente con palabras. Nosotros comunicamos mensajes con gestos, con tono de voz. O sea, todas esas son maneras de comunicar un mensaje. No necesariamente podemos decir que esta frase él la dijo con un gesto desagradable. No nos podemos imaginar a Jesús de esa manera, y no puede ser que Jesús haya tratado a su mamá de esa manera, más cuando el mismo Dios dice, honra a tu madre y a tu padre. ¿Sí? La frase lo puede haber dicho en un tono muy dulce, ¿okay? Y respetable en aquel entonces. Lo único que cuando nosotros lo traemos a nuestro idioma, pareciera que la frase es un poco dura. ¿Okay? El propósito cuando Cristo le dice a su mamá así es, Él le quería enseñar que Él vino a hacer la voluntad del Padre en el tiempo del Padre. ¿Ves por qué le sigue a la respuesta, aún no ha venido mi hora? Él le quise decir a Jesús, ¿sabe qué? En todo dulce,
amablemente, no me digas lo que yo tengo que hacer, porque aunque es mi madre, yo vine a hacer la voluntad del Padre, en el tiempo del Padre. ¿Entienden ahora la idea? ¿Okay? Eso fue lo que él le quiso transmitir a ella. Y a la vez, en ningún momento de una manera que fuera deshonrar a su madre. Así que es cierto que María era su madre, pero él debía de obedecer primero a su Padre Celestial. Nos enseña que el llamamiento de Dios es por encima de los lazos carnales. Una enseñanza para todo aquel que desordena sus prioridades, muchas veces poniendo a la familia antes que a Dios. ¿Usted conoce cuál debe de ser el orden de prioridades en el hombre? ¿Quién me lo puede decir? Dios, prioridad es a lo que yo voy a darle, la palabra lo dice, prioridad en mi vida, que es lo primero en mí, en todo lo que yo hago, en todo aspecto de mi vida. Y la prioridad número uno tiene que ser Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Dios? porque es nuestro creador. Ya, basta con eso, Él es nuestro creador. Que después, en segundo lugar, ¿qué viene en prioridad? La familia. Fue la primera institución que formó Dios, la familia. Y en orden de prioridades debe de estar en ese lugar. Tercero, trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a trabajar para poder sostenernos. Y cuarto, seguimos la iglesia. Interesante, ¿verdad? Interesante. Fíjate, hay que tener eso en nuestra mente, Dios, todo en mi vida. ¿Por qué? Porque número uno, como leímos en el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú tienes a Dios como prioridad en tu vida, ¿cómo va a ser tu familia? Bendecida por Dios. ¿Cómo va a ser tu trabajo? Bendecido por Dios. Cuando tienes una familia bendecida y un trabajo bendecido, ¿cómo es la iglesia? Una iglesia bendecida, una iglesia fuerte. Pero cuando cambiamos a Dios, lo quitamos de primer lugar en nuestra vida, o ponemos a la familia en primer lugar, ya hay desorden. Ya hay desorden. Luego, en los trabajos, imagínense cómo me va. ¿Y qué pasa cuando hay una familia destruida y no hay trabajo? No hay iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de esas prioridades. ¿Okay? Dios, lo que me está enseñando aquí es Dios en mi vida, Dios en mi familia, Dios en mi trabajo, y obviamente todo eso lo vamos a reflejar en la iglesia cuando nos congregamos. Porque aquí Dios le está mostrando a María simplemente el orden de prioridades que ella debe de tener. Para él era hacer primero la voluntad del Padre. Okay, vamos entonces a la realización del milagro en sí. Cosas interesantes vamos a aprender acerca de eso. Primero, Jesús espera a que la necesidad llegue al extremo. No era cuando quedaba un poquitico así que él actuó. ¿Okay? Sino se había acabado completamente todo. Y ya la familia empezaba a preocuparse. Ya habían caído en estado de desesperación. Y es cuando él obra. ¿Okay? Nos está enseñando esto, hermano, y es lo que yo creo. Y por eso que creemos en milagros. El momento que para el hombre es extremo es el propicio para que Dios obre. ¿Por qué? Porque Dios no quiere dar espacio al pensamiento que pudo haber encontrado otra solución. Dios no quiere ser una opción entre otras. Él quiere ser reconocido como la única solución y la precisa en nuestra vida. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Dios hizo un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Abrió el mar rojo. ¿Cómo fue todo aquello? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Qué pasó? Dios lo llevó a qué? Los faraones el ejército los estaba persiguiendo y se vieron en un momento en que pensaron que iban a morir. Entonces se fueron contra Moisés diciéndole que por qué los había traído a este desierto a morirse, pero no se dieron cuenta que estaban muriéndose bajo el reino del faraón.
Entonces en ese momento, cuando ya no podían más, Dios abre el mar rojo. Que los acorraló. Entonces eso es lo que el Señor hizo. Dios los acorraló en una esquina. ¿Okay? Tenían montañas, el ejército del faraón y el mar delante. No había lugar para donde coger. Los llevó al extremo. Los llevó a que se dieran cuenta, de que no podían escapar por la montaña, de que no podían echar para atrás. Su única solución, ¿dónde estaba? En Dios. Y fue cuando el que le dijo al mar, vas a llegar hasta aquí. ¿Okay? Que noten lo bello de Dios es que esta tierra completamente pudiera ser inundada por el mar. Hay más mar que tierra seca. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que es el que le dice al mar, vas a llegar hasta ahí, y de ahí no vas a pasar. Y de vez en cuando le dice, entra. Y acaba. Solamente un pequeño ejemplo nada más. Un tsunami es un pequeño ejemplo. Cuando Dios le da orden a un mar a que salga de su límite. Pero ese que tiene ese poder hizo así y dividió el mar en dos y el pueblo pasó. Yo lo creo. Yo no sé si usted no lo cree o no lo cree. Yo lo creo. Yo no tengo problema en creer en nada de lo que Dios dice que Él puede hacer. Ese es el milagro que a veces nosotros necesitamos en nuestra vida. Se nos está enseñando que muchas veces vamos a ir a extremos. Y en el momento del extremo, Dios abre la puerta. ¿Y lo abre para qué? ¿Para qué lo abre? Para manifestar ¿Recuerda? su gloria. Para Para manifestar su gloria y para aumentar nuestra fe. fe. Aumentar nuestra fe. Fíjense que si es así, que como el pueblo de Israel quedó con un historial y cómo ese historial se repite en las escrituras una y otra vez, que están haciendo que recordando lo que Dios hizo en el pasado, porque el recordar el pasado en esas cosas grandiosas nos ayuda a enfrentar el presente y lo que nos atrae el futuro. Pero la idea es, hermano, es que hay veces en nuestra vida que no necesitamos milagros. Hay veces que vamos a poder resolver las cosas por nosotros mismos, los medios que también el Señor nos ha dado. ¿Okay? La ciencia es un medio que Dios ha dado al hombre. Él está en control de la ciencia. Él nos ha dado a nosotros capacidad y habilidad en nuestra mente para hacer y tomar decisiones. Y todo esto vamos a poder resolver muchos asuntos de mi vida, pero van a haber momentos en que no va a haber para nosotros ningún tipo. O sea, una situación donde lo único que yo voy a poder hacer es clamar a Dios. Porque no hay otra puerta abierta, no hay otra solución. Si es la voluntad de Dios de concederla, poder tiene. Podemos llamarle entonces milagro, Señor. ¿Entiende? Qué bonito fuera que nosotros como seres humanos creciéramos en ese estado de dependencia, que aunque yo sé que Dios me ha dado habilidades para yo poder obrar, lo primero que yo haga es acudir a Él en oración cuando se me presenta alguna situación. Y luego salir a obrar, ¿ok? Pero lo primero que yo haga. Tristemente muchas veces nosotros acudimos a Dios después de haber agotado todas nuestras fuerzas. Y acudimos a Él. Qué bueno fuera que fuera al revés. Se me presenta cierta situación, se la presento a Dios en oración. Y luego con esa fe voy a obrar yo, con mis capacidades y habilidades que Dios me ha dado y todo lo que Él ha puesto a mis manos. Confiando de que si no hay una solución, si se requiere un milagro, Dios tiene poder para hacerlo. Y eso es lo que va a aumentar mi fe. Eso fue lo que ocurrió aquí. Cristo dejó que se agotara, que llegara al extremo la situación. ¿Okay? Esto no se debe de ver como que Dios dilata su gracia, sino el versículo 11 claramente lo dice, el por qué. Si Cristo, antes de que el vino se acabara, vamos a imaginar, hubiera pasado por los odres, hubiera visto que el vino se está acabando, y hace así, se llenan de nuevo, a lo mejor ni se dan cuenta ni de que el vino se estaba acabando, ni de quién lo hizo. Porque seguían en la fiesta, seguían en la alegría y seguían en todo. Que noten por qué Él espera a ese extremo.
Y Él va a ayudarnos en nuestra fe, para que crezcamos en dependencia de nuestro Creador. Por eso es que Él obra en el momento oportuno. No es que Él está dilatando su gracia, es que nos está enseñando algo a través del proceso de espera. Muchos de nosotros somos muy impacientes y necesitamos aprender paciencia. Y esa paciencia a veces el Señor permite que cosas sucedan y Él dilata a veces su gracia para que aprendamos. Otro detalle interesantísimo de este episodio, que son solamente 11 versículos y cuántas cosas podemos aprender, es que María no es la mediadora de todas las gracias. Como dicen por ahí que María es la mediadora de todas las gracias. Y no es así, ¿okay? Ella no llama la atención hacia sí misma, sino la llama hacia Jesús. Se puede ver en su impotencia, se puede ver en el apuro de ella, su impotencia. Porque ella estaba apurada. Se puede ver en su fe, su dependencia en el que todo lo puede. Por eso María siempre es un personaje que verdaderamente podemos aprender mucho de las Escrituras. Porque es un personaje que, a pesar de que el Señor la llama bienaventurada entre muchas mujeres, siempre supo ocupar su lugar. Siempre supo reconocer que ella no es Dios. Que el que ella traía sí es Dios. Ella supo reconocer que ella era pecadora y que quien ella traía en su vientre era su Salvador. Y en este momento ella sabe que ella es un simple ser humano, como lo somos todos nosotros, y que en ella no hay ningún poder. No hay ningún poder, solamente en Cristo. Y por eso acude a Cristo. Los hombres hoy día que tienen don de milagro, esto no es poder que sale de hombres. Eso es un poder que da Cristo. ¿Okay? Así que aprendemos aquí que ella no es la mediadora de todas las gracias, sino que depende de Jesús. Así que Jesús obró el milagro y convirtió el agua en vino. Lo bonito de esto es que no fue un vino cualquiera. Vamos a suponer que Jesús dijo que como es para cristianos, vamos a hacer el vino pero bien aguadito. Que casi no tenga nada de alcohol. Tú sabes que convirtió en vino todavía de mejor calidad, más añejo que estaban sirviendo anteriormente. A mí mi pastora, cuando discutió eso, lo que nos indicó es que aparentemente en esa fiesta se acostumbraba a, pues como dice ahí, primero dar el vino bueno, y entonces el que ya cuando estaba medio mareadito, pues entonces sacaba el vino de segunda. Sí. Sí. Y eso, por eso que se extraña cuando él convierte todavía en mejor calidad que el primero que dieron. Que para nosotros, cuando se trata en tema de vino, mejor calidad es más añejo. ¿Okay? Se sorprendieron porque, como ella dice, casi siempre se guardaba el vino más malo para, si no alcanzaba, pues repartir, pero se daba siempre lo mejor. Y el mismo Dios lo explica. ¿Okay? Pues aquí, acuérdense, uno de los propósitos de los milagros es manifestar su gloria. ¿Okay? Decimos manifestar, no dar. ¿Okay? Ninguno de nosotros da gloria a Dios. Aprenda eso. La gloria de Dios ni se aumenta ni se limita. Su gloria es su gloria. Nosotros lo que hacemos es manifestar la gloria de Dios, manifestarla. Y como ese era uno de los propósitos del milagro, Cristo mostró ser dueño de la naturaleza al realizar con su palabra una transmutación química. Él nada más que dijo una palabra. Dice Hebreo que este mundo fue así como fue creado, con la palabra. Dios dijo y Dios hizo. En otras palabras, Dios no creó materiales para hacer las cosas. Él dijo y así fue hecho. Dijo, háganse ¿qué? El reino animal. Hágase el reino vegetal. Háganse los árboles según su semilla para que lleven el fruto en ellos. Háganse los animales según su género. ¿Okay?
luego que con su palabra, por eso es que yo creo todo lo que dice Dios, porque su palabra es poder. Su palabra es poder, esto lo único que tiene que es decir, dar una orden y ya. Él le dijo a esa agua, vino, y se acabó. Eso es todo lo que él necesita. Ese es el poder de Dios y por eso es que nosotros vivimos en este mundo. Porque estamos viviendo en el mundo que viene del resultado del poder de Dios, de su palabra. A diferencia, a nosotros los hombres sí cogió materia y nos hizo de la materia de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos cualquiera del medio de la creación. Él tenía un propósito específico con nosotros los seres humanos. Porque si nosotros hubiéramos sido producto así de todo ese proceso que dicen que el mundo es, ¿de dónde rayos después sale la mujer diferente? O una célula decidió ser hombre y otra célula decidió ser mujer. Caramba. Increíble, ¿no? Increíble. Es más fácil creer que Dios hizo al hombre y luego hizo a la mujer. Y esa misma palabra fue la que Dios usó para decir al agua, conviértate en vino. Y las moléculas de agua pasaron a ser moléculas de un vino excelente. Se llevó a cabo en 6 tinajas de piedra. Estas tinajas estaban destinadas para las purificaciones legales ordenadas por la ley de Dios. ¿Okay? Eran para ritos de purificación. Por eso es que en este primer milagro está implícito el cambio de la ley al evangelio. Qué cosa tan interesante. Todos los detalles como hace Jesús, las cosas. Él no usó otro recipiente para convertir el vino. ¿Okay? Estoy seguro que el vino no estaba en esos odres porque estaban llenos de agua. Noten la idea aquí. La idea no es que Jesús a los envases que se habían vaciado hizo el vino ahí, como rellenando la vasija, ¿no? Él cogió las que estaban llenas de agua, que tenían un propósito para purificar, según la ley, eran para purificar, y las convirtió en vino. Pero es para enseñarnos a nosotros, hermanos, la transformación que hay de la ley al evangelio. Casi siempre el vino después fue usado para simbolizar la sangre de Cristo. Vemos ahí cómo Jesús estaba, en eso que él estaba haciendo, estaba implícito el evangelio, cambiando lo que es la ley por la gracia del evangelio de Jesús. Cada uno contenían 100 litros, los llenaron hasta los bordes, ¿okay? Para autenticidad del milagro. O sea, no había manera de que hayan dicho, no, mezclaron el agua con vino, no, estaban completamente hasta el borde. ¿Okay? Quiere decir que lo que ocurrió fue una transformación. El milagro fue instantáneo, o sea que no tuvo que realizar actos de magia, ni tanto espaviento, solamente dar la palabra y hasta ahí. ¿Okay? Por eso es que cuando el maestre Sala, que no estuvo cuando ocurrió el milagro, prueba el vino, se asombra que dejaron el mejor vino para el final, según vemos los versículos 9 al 10. Ok, ¿qué hemos aprendido acerca de la clase de hoy? Vamos a tratar de concluir. Número 1, que Cristo permite el uso del vino en tiempos de fiesta y regocijo. Nehemías 8:10, ¿qué dice? Nehemías 8:10. 8:10. Nehemías 8:10. Quien lo lee lo encuentra. Quien lo encuentra lo lee. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Casi siempre el tomar vino estaba conectado con una manera de celebrar, una manera de que algo especial está ocurriendo. O sea que el cristiano extremista que se vuelve juez de los demás, y repito, esto es muy importante, realmente no conoce lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Sí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay?
por el testimonio que uno está dando. ¿Okay? Pero no se vuelva juez de los demás, por favor. Si ese es su criterio, llévelo a cabo, pero calladito la boca, no juzgue a los demás. ¿Okay? Porque tengan la costumbre de tomarse una copa de vino en la cena o de celebrar. Hay cristianos que se escandalizan hasta de la sidra. Oye, que la sidra prácticamente es un refresco. Y hay quienes se escandalizan hasta de eso. Y eso es ser extremista. Ser extremista. ¿Okay? Mas sin embargo, esta libertad que el Señor nos da del uso del vino no invalida la propia advertencia que hizo nuestro Señor de no al libertinaje, que dice Lucas 21:34. Que dice Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Noten como Cristo no solamente habla del vino, habla también de la comida, de la glotonería. El mismo daño hace el vino que aquellos que no tienen control sobre la comida. Y los cristianos, especialmente nosotros los bautistas, nos caracterizamos por comer mucho. ¿Verdad? Todo lo resolvemos con una comida. Entonces no podemos juzgar porque el hermanito tenga una copa de vino y yo tenga delante de mí un lechón asado con yuca. No. ¿Qué nos está enseñando Jesús, hermano? Que a evitar que los extremos. Eso sí el Señor nos los enseña, a que evitemos los extremos. No hay que abusar ni del uno ni del otro. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes que los ojos de Dios están siempre sobre nosotros. Eso sí, vaya, si yo no les digo que el emborracharse afecta el testimonio cristiano, imagínense. Eso sí, hermano, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso sí afecta el testimonio de una manera grande. El cristiano no es para que esté en esa condición. El cristiano no es para que lo tengan que ir a pagar una fianza, una cárcel, a sacarlo porque estuvo manejando borracho. Cosa tan fea. Eso no debe de ser para el cristiano. ¿Okay? Eso es triste, que hayan cristianos que tengan esa falta de dominio propio y control. Es más, si usted tiene esa debilidad, entonces sí se le aconseja que ni toque eso. ¿Okay? Pero si usted puede tener dominio propio y control sobre su persona y las cosas que usted hace, ¿okay? Repito, hablamos de vino, ¿okay? No estoy diciendo licores, hablo de vino. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene efectos y consecuencias graves. Okay, entonces, cuanto a la realización de milagros, nosotros creemos que Cristo es hacedor de milagros. Los hace en el momento oportuno de la necesidad, en el momento del problema. Sí, durante los primeros años del Evangelio, en la inauguración de la iglesia, las señales, noten cómo las señales y prodigios acompañaban el mensaje de los apóstoles. ¿Okay? Ya entendemos por qué. Porque en Hechos lo leemos. Que a la predicación de los apóstoles le acompañaban señales y prodigios. ¿Ha aprendido algo en la clase de hoy que pueda responder esa pregunta? Para manifestar su gloria. Okay. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia primitiva? Estaba ocurriendo una inauguración de una fe cristiana. ¿Okay? En medio de un mundo que estaba mezclado de religiones. ¿Okay? No tenían la palabra así escrita como la tenemos nosotros. ¿Okay? Lo único que existía era la Septuaginta. No tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día. Entonces, Dios permitió que se exageraran los prodigios y las señales de la predicación de los apóstoles para motivar la fe de aquellos nuevos creyentes. Y ya vemos que no es extraño el propósito del milagro. ¿Okay? Y por eso eran casos extraordinarios. Estamos hablando de casos que Pablo pasaba
así. La sombra de Pablo dice que dejaba sanado, a los que cubría la sombra los dejaba sanados. ¿Ocurre eso hoy? Yo no puedo decirle a Dios si ocurre o no ocurre, o la manera en que Él obra o no obra, o cuando Él hace un milagro o no lo hace, porque Él es soberano sobre todas esas cosas. Yo lo que sí puedo decir que lo que Él quiere hacer, Él hace, con quien Él quiera y con el que no quiera. Presentamos, por ejemplo, 2 casos aquí que tienen la misma enfermedad. Uno es sano, el otro no. ¿Por qué? Porque así es. Él está mostrando su soberanía, hermano. Dios no está mostrando ser un títere, que yo lo único que tengo que hacer es controlarlo para que ya responda. Dios no está mostrando ser un botón que yo aprieto para que cada vez que yo tenga un capricho, ahí Él esté resolviéndolo. No, muchas veces Él detiene. Él dice un sí y un dice no. Es para mostrarlo, para manifestar su gloria, que Él no es cualquiera. Él no es cualquiera y Él no es manejado por hombres. Ninguno de nosotros le puede decir a Dios qué puede hacer, cómo puede hacerlo y cuándo hacerlo. Por eso es que yo estoy en contra de aquellos que le demandan a Dios. En contra. Esa no es la manera de nosotros comportarnos delante de Dios, ¿no? Ayer mismo en el trabajo estuve no fue en realidad ni una discusión ni un argumento, sino que yo me quedaba, porque en realidad con esas personas no me gusta como acribillarlas con cosas de la escritura, porque ellos son pentecostales. Entonces son un poco exagerados y estábamos hablando de una señora que vino y estaba enferma y entonces la ayudamos y todo, pero al final esa mujer dice, bueno, yo solamente estoy orando a Dios para que si es su voluntad de que yo me sane, que así sea. Y entonces las otras señoras se enojaron y dijeron, no, que no. Yo odio cuando tú dices eso de que sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú te sanes. Digo, tú no puedes decirle a Dios qué es lo que Él va a hacer. Y entonces se enojaron conmigo y me dicen, no, si la voluntad de Dios es que tú prosperes y de que tú te sanes. ¿Y qué tal si no es la voluntad de Dios? Tú nunca sabes. Hay que respetar lo que Él quiere hacer. Tenemos el mismo caso de Pablo, donde él oraba y oraba y oraba para que fuera sanado. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Otra palabra, aprende a vivir con lo que tienes. Cuando le dice, bástate mi gracia, le dice, tú no estás recibiendo más nada de lo que tú mereces. Así que ni hables. Ni abras tu boca, porque bástate mi gracia significa lo que tienes es mucho más de lo que mereces. Pastor, Ajá, un momentico. Sigue el versículo. En tu debilidad mi poder se hace grande. Exacto. En lo que tú eres débil, a través de mí tú eres fuerte. Se está mostrando el Señor ahí que él es el poderoso. Para que nosotros los seres humanos aprendamos a subordinarnos al Creador. Sí, hablando algo con respecto a lo que dice Aníbal, los shows estos televisivos que se dan, en mi opinión, que son shows, cuando el pastor le pone la mano, lo declara santo y lo tumba. En la Biblia todos los milagros que hicieron los apóstoles o el propio Jesús, lo que hacía era levantar a las personas, no tumbarlos a que se dieran golpes. Y en mi opinión eso es un show armado, le ponen la mano, te declaro sano y para el piso. Mira, tiene que haber un ejército de le voy a explicar mi opinión. Precisamente basados en lo que hemos establecido del milagro, que es manifestar la gloria de Dios y aumentar la fe de las personas. Si esas personas necesitan esas manifestaciones para creer, yo no tengo, como le digo, límite de creer que sean genuinas las cosas que sucedan, que sucedan milagros, porque es lo que esa gente necesita para creer. Si su fe es más sencilla, si usted solamente cree con una oración simple, bueno, sí hay que ver que mientras más sencilla la fe, más agrada a Dios. ¿Entiendes? Mientras más en silencio tú esperas en Dios, más le agrada. Porque al fin y al cabo lo que agrada a Dios es la fe. Y la fe cree lo que no se ve. Si usted necesita experiencias empíricas para usted poder creer, a veces Dios nos permite que eso suceda. Lo único que, pero le digo de nuevo, nosotros no podemos nunca decir qué hace Dios, cómo hace Dios en todos esos aspectos. Lo interesante de aprendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, poder tiene. Este es un ejemplo
donde Él realizó su primer milagro, que Él hace lo que Él quiere en el momento oportuno. La esperanza para nosotros como creyentes es que vemos cómo a Dios le gusta obrar. Muchas veces no nos va a responder una oración inmediata que estamos orando. Puede ser que nos deje que lleguemos al extremo donde ya nosotros hayamos agotado toda posibilidad y ahí Él obra. Hay muchas cosas que se interponen, hermano, ante una petición de oración. Hay muchos impedimentos ante la oración y uno de ellos es la incredulidad. Recuerde eso. Si usted pide pero no, a la vez no cree, no tiene nada. Y uno de los impedimentos ante recibir peticiones es la incredulidad. Lo único que yo siempre digo, bueno, nos puede visitar la ansiedad, el temor, el afán, la preocupación. Todas esas cosas nos pueden visitar por nuestra naturaleza caída. Pero hermano, nunca visite la duda. Nunca. Nunca tiente a Dios. Nunca crea, porque Dios no me respondió, porque Dios no tiene poder. No, porque Dios no. Nunca tienta a Dios. Eso es un consejo que yo le doy. Porque le puede ir muy mal. Muy mal. Es preferible que usted ore a Dios por todas esas preocupaciones, esas tensiones, esos afanes, todas esas cosas, pero nunca tiente a Dios con la duda. Porque eso sí, a Dios no le agrada. ¿Okay? Y al último comentario que tenemos que terminar. Es importante cuando oramos que dejarle saber al Señor que nos deje saber qué es lo que necesitamos aprender y también dejarle saber que sea su voluntad y no la nuestra siempre. Ante todas los afanes y las cosas que nos pasan. Yo siempre digo, Dios poder tiene. Y es más, lo único que Dios necesita es dar una orden. Muchas veces yo oro, estoy orando por un enfermo y así le digo, Señor, yo no soy quien para decirte cómo curarlo. A veces decimos, ay Señor, que el médico haga esto, que el médico haga lo otro. Es como si nosotros estuviéramos dándole sugerencias a Dios. Y nosotros lo único que puede decir, Señor, tú sabes cómo curarlo, tú lo único que necesitas es dar una orden de sanidad y se acabó. Eso es todo lo que él necesita. ¿Okay? Así que la semana que viene, ya nos despedimos, vamos a ver el relato interesante del diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Okay? Que va a ser muy interesante. Así que nos despedimos en oración, nos ponemos en pie. Señor, nosotros creemos que tú eres un Dios de milagros, de señales y prodigios, que tú eres soberano sobre la vida de cada uno de nosotros y tu voluntad se hace en cada individuo. Señor, solamente ayúdanos, aumenta nuestra fe, oramos como oraron los discípulos. Aumenta nuestra fe para que cada día podamos manifestar tu gloria. Ahora prepáranos para el culto de adoración. En Jesucristo oramos. Amén.